Muy buenas noches, estamos en Tocando Vidas con el señor gobernador, mi amigo Graco Ramírez, que es gobernador del estado de Morelos. Graco, ¿cómo estás? Bienvenido. Me da mucho gusto estar aquí contigo, Esteban, y acompañarte aquí en la sede de la Fundación Azteca, que también diriges y que has hecho un proyecto muy importante de ella. Qué amable eres, Graco. Oye, yo quería preguntarte algunas cosas que seguramente le interesará a nuestra audiencia. Tú eres un hombre de izquierda, eres fundador de partidos muy importantes que le han dado a México una visión pues complementaria de la realidad. Eh, y sin embargo, yo veo que en muchas ocasiones, en determinadas reformas, has apoyado al presidente de la República, que es priista. Entonces, ¿cómo puede ser el equilibrio en un político, en un gobernante, que tenga una forma de pensar sobre las cosas y al mismo tiempo pueda estar apoyando cosas que considera que son adecuadas, aunque muchas veces pues, sus propios correligionarios lo critiquen? Bueno, yo creo que en primer lugar ser de izquierda es tener una visión de cambio, no dogmática. Yo provengo de una cultura que en la izquierda, siempre he sido militante de la izquierda, que tuvimos que romper con la visión dogmática. En 89 cae el muro de Berlín, cae el socialismo real. Yo en el segundo congreso del Partido Comunista Cubano, abiertamente ante el comandante Fidel Castro, dirigente de la Revolución Cubana, expresé mis puntos de vista críticos a lo que estaba ocurriendo allá en Cuba. Y como senador incluso de izquierda, propuso un punto de acuerdo sobre la violación de derechos humanos a los presos políticos en Cuba. Por cierto, paradójicamente perdimos la votación por la ausencia de compañeros del PRD que no quisieron definirse y por un senador panista que votó por petición a favor de que no se hiciera este pronunciamiento. Pero quiero decirte que si tú quieres democracia en México, requieres tener democracia en todas partes, en Venezuela, en Cuba y en todos lados. La congruencia es muy O sea, así importante. como hay una economía global, tiene que haber un ambiente político abierto global. Y creo que la globalidad hoy, por primera vez históricamente hablando, es una economía de mercado. Esa es la realidad del fines del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? De nuestro siglo XXI que están haciendo, ya es una economía globalizada. Y lo más interesante de esto es que cuando tú como un militante de izquierda tienes que ver los cambios siempre hacia adelante, si usted es revolucionario, es tener disposición a cambiar, a ver las cosas hacia adelante. Un artista que se queda atorado en una expresión, en principios dogmáticos, o un filósofo o un político, pues se aferra doctrinariamente a sus ideas, pero no está resolviendo los problemas de la vida diaria. Se vuelve obsoleto. Se vuelve obsoleto, efectivamente. Es bueno, es pertinente decirlo, se vuelve obsoleto. Y yo creo que en ese sentido yo no estoy casado con el tener temor de coincidir con alguien con quien no pertenece a, a mi posición partidista. Por ejemplo, la última propuesta de matrimonios igualitarios del presidente Peña Nieto es una propuesta de mucho tiempo de nosotros. Fíjate, ya coincido también con nosotros el presidente Peña Nieto. Y quizás se ha criticado por muchos, por algunos, pero también nosotros hemos coincidido. Yo he planteado el diálogo como una herramienta fundamental de la política. Sin diálogo, tú me conoces hace muchos años, Esteban, no puedes construir nada. Hay que dialogar y partir del principio de que sabemos qué nos divide, cuál es la diferencia que tenemos. Hay que buscar qué nos une para poder sacar las cosas adelante. Bajo ese criterio, tú le dirías, digamos, a un elector que él no debe de votar siempre por el partido que le simpatiza, sino fundamentalmente por el candidato. La mayoría de las encuestas hoy en una sociedad democrática más sólida, más consolidada en México, el mayor indicador de votación, de voluntad de voto es por el candidato. Los partidos son relativos y por eso yo impulsé como miembro del PRD en el Senado de la República las candidaturas independientes. Eso mucha gente no lo sabe, que tú fuiste de los que impulsaste con Causa Ciudadana las candidaturas independientes. Así es, con Demetrio Sodi, con muchos amigos, Ortiz Pinchetti, con otros impulsamos en aquellos años con Causa Ciudadana,
las candidaturas independientes. Tú un día asististe Así es, a en un el evento, 2000, ¿cómo no? pensando en el 2000, invitamos a Vicente Fox, a Manuel Camacho, a ti, a Cuauhtémoc Cárdenas, a debatir Sí, recuerdo bien. qué hacemos con la democracia, qué hacemos con la transición en el país. Recuerdo bien. Fue muy ecuménico ese encuentro. Muy ecuménico pues afortunadamente para el país, esa es una tendencia que está consolidándose, ¿no? Así Dar es. esa opción, Así es. que es muy importante en política, que los ciudadanos no tengan que estar casados con un partido para poder ser elegidos, ¿no? Siempre el partido es un referente, es una expresión que en toda democracia existe. La democracia imperfecta, pero es lo más perfectible posible, porque está en manos de los ciudadanos corregirlo. Es decir, es la mejor forma de convivir. Y ya ves que estaban en la euforia de los canales independientes. Hoy vemos que los canales independientes no son lo que pensaban unos eufóricamente, ¿no? Como una moda. Pero ahí está la opción ya del candidato. Pues es que de repente la gente como que busca soluciones muy rápidas y como si fuera a cambiar todo por una decisión. Se decía lo mismo de la alternancia, que habiendo alternancia el país verdaderamente volaría en los cielos de la democracia. Y aunque fue un paso adelante muy importante en el país, pues sigue habiendo muchos problemas y siempre los habrá. Lo importante es seguir avanzando en estos pasos, ¿no? Claro. Yo me pregunto algo. Tú en tu vida política has sido legislador, has sido 3 veces diputado, una vez senador, ahora eres gobernador. ¿Qué te gusta más? ¿El poder legislativo, o sea, legislar, discutir el deber ser y las leyes, o el poder ejecutivo, que es aplicarlas, realizar obra, dotar de servicios, buscar realmente hacer cosas como ejecutivo? Ambas. Y te voy a explicar por qué. La primera parte de mi vida es que yo nunca pensé que iba a ser diputado. Nunca pensé que iba a ser legislador. Yo soñaba con cambiar este país. Hay que cambiar a México. Y en el debate de mi generación se daba entre si había que hacerlo de la manera de confrontación violenta, muchos se fueron a la lucha armada, lamentablemente, y quienes escogimos el camino de la reforma política. Logramos la reforma política. Bueno, como legislador, acompañé la transición política del país. Me tocó contigo, tú como secretario de Gobernación, recuerdo, la reforma trascendente que hicimos con el presidente Zedillo. Sin duda. Cuando el Instituto Electoral, el IFE, dejó de ser el gobierno juez y parte del proceso. Así es. Fue trascendente, fue de fondo, me acuerdo muy bien de ese momento. Muchos cambios trascendentes. Como legislador, yo fui los que fui construyendo las reglas, contribuí, no yo, ¿no? Sino fui parte de toda esa pluralidad del país que fuimos construyendo las reglas de la competencia política. Y como gobernador me tocó un momento político muy interesante, que convoqué a mi partido, a mis compañeros gobernadores y a los miembros del PRD. Es el momento de un diálogo y un acuerdo entre todos para construir las reglas económicas del país, las reglas del mercado. ¿Cuál es el orgullo del gobernador Graco Ramírez en Morelos? Fundamentalmente que todos los estudiantes a partir del segundo secundaria hasta la universidad, en Morelos, en escuelas públicas, todas tengan beca. Para mí la educación es la herramienta fundamental de las más importantes inversiones de un país, el capital humano. Si tú no tienes capital humano como país, no tienes futuro. ¿Y en qué consiste esta beca? La beca consiste en 300 pesos mensuales para un estudiante secundaria, a partir del tercero de secundaria, donde empezaba la deserción, el abandono, 500 pesos mensuales para estudiantes de bachillerato, 700 en universidad. Son 104,000 muchachos con beca. ¿Qué ha pasado? Aumentó la matrícula 20%. Quiere decir que 20% más de jóvenes hoy van a la escuela. No iban por razones económicas. Ojo, más vale un becario que un sicario. Claro. Se iban a la delincuencia, porque el delincuente no nace, se hace. Y ese hábitat de marginación y de segregación, no tienes opción, pues escoges la otra, la delictiva. Y otra muy importante, ha aumentado el nivel de rendimiento académico. Hemos crecido en el rendimiento académico. No solo y otra muy importante, ha bajado la deserción. Y hoy tenemos cobertura al 100% entre públicas y privadas. Y empezamos un modelo, mi querido Esteban, de discusión con las escuelas públicas y privadas de la pertinencia de qué modelo educativo requerimos para Morelos.
Estamos educando por un lado y el mundo laboral es otro. Así es. Entonces vamos a construir un modelo de educación que tenga que ver con la vida laboral, con la vida del emprendedurismo, con la vida de los propios jóvenes hacia donde están viviendo y sus posibilidades reales de desarrollo. No queremos tantos abogados, no queremos tantos contadores, necesitamos tener más ingenieros, más científicos. Otro tema que nos interesa mucho a todos, creo, y que hay cosas interesantes en Morelos, el ambiental. ¿Sí? Fíjate, gestionamos, bueno, yo como senador, estando en la Comisión de Energía, gestioné con el director de Comisión Federal de Electricidad que se hiciera el gasoducto. El gasoducto no existía gas natural, se hace el Plan Morelos, así se bautiza, se conecta desde Tlaxcala con un ducto de alta densidad que viene del sureste, se conecta, pasa por Puebla y sale, el ducto sale en Morelos, en el oriente del estado, en Yecapixtla, entre Cuautla y Yecapixtla. Cecina maravillosa ahí. Allá, muy rica. Y entonces, ese gasoducto nos permitió hoy tener gas natural y hemos dejado de quemar combustóleo y diésel. No estamos emitiendo azufre, metales, todo lo que estás con el combustóleo, que es muy dañino, y estamos ya 30% menos de emisiones porque todas las plantas industriales, los 5 parques industriales nuestros, usan gas natural. Se acabó el tema de la emisión de ese tipo de combustóleos de origen fósil, siendo el origen fósil del gas natural es el menos dañino y el más conveniente para el medio ambiente. El segundo tema es que los rellenos de basura a cielo abierto. Tenemos ya 5 plantas de valorización donde se están cerrando los rellenos porque son emisores de gas metano. Claro, muy contaminante. Altamente contaminantes. Si te explicas qué pasa aquí, no es el circula o no circula. Son los rellenos sanitarios a cielo abierto que están en el Estado de México y aquí el bordo poniente, que sigue siendo un tema sin resolver. Yo en Cuautla, ¿qué hice? Hay un gran relleno sanitario, particulares lo adquieren y estamos ya produciendo 2 megas generados por gas metano, por biogás, en un viejo basurero, se produce energía eléctrica ya. O sea, pasa de ser un problema a ser un recurso. Y estamos dejando de emitir gas metano y los lixiviados que con la lluvia se van al subsuelo y estás tú contaminando las aguas, tan importantes para Morelos. Pues te vamos a invitar a Limpiemos Nuestro México para que Morelos se lleve el premio nacional. Pues estamos el día 4 y 5, vamos a hacer la jornada en Morelos, vamos a sembrar árboles el día 4 y el 5 con todos los estudiantes de beca salario, vamos a limpiar toda la basura de PET y todo esto que tenemos en todo el estado para ir hablando de la cultura de sustentabilidad y por supuesto me uno a tu campaña que es muy efectiva, la he visto. Maravilloso, Graco. Pues yo me quedaría platicando contigo todo lo que resta de la noche, pero el público tiene que irse a dormir con un poco más de información sobre lo que es el estado de Morelos, sobre qué es la personalidad de Graco Ramírez y creo que con un poco más de optimismo de saber que hay personas que están haciendo las cosas bien en México y que tienen una visión amplia de la solución de los problemas. Graco. Esteban, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.